Bienvenidos al recurrente de inducción docente modalidad virtual, sesión 4, módulo 1. En este módulo vamos a hablar sobre la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre evolución y los resultados de un estudiante con el fin de tomar una decisión. Entiéndase que evaluación no es un examen. Evaluación es ese juicio de valor a partir de la información que nosotros recogemos por las distintas herramientas de evaluación que utilizamos para poder saber qué han entendido o cómo están evolucionando los estudiantes. Luego de esto quiero aclarar unos conceptos. Estas definiciones es importante tenerlas muy claras. ¿Qué es medición? Medición tiene que ver con la verificación del logro del objetivo. Saber cuántos objetivos se han logrado. Si son 20, han logrado 10 de 20, han logrado 8 de 20. Eso es medición. Cuando hablamos de calificación, estamos hablando de la asignación de numerales a los objetivos. Ahí sí estamos hablando de un 20, 85, 95, la calificación. Y cuando hablamos de evaluación, es ese juicio de valor que recae sobre lo que hemos recogido, la información que hemos obtenido. Si tenemos distintas herramientas de evaluación, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje hemos aplicado varias, la recolección de todas estas nos da un resultado, que ahí nosotros calificamos y evaluamos porque emitimos ese juicio de valor sobre toda la información recogida. Entonces dejemos claro la distinción de estos conceptos. Medición tiene que ver con la verificación del logro. Calificación con la asignación de numerales a esos objetivos y evaluación, el juicio de valor que recae sobre lo que hemos evaluado. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de evaluación. Existe la evaluación diagnóstica, evaluación formativa y la evaluación sumativa. En la evaluación diagnóstica, ¿qué nos interesa? Saber qué es lo que sabe el estudiante antes de comenzar. Aquí tiene que ver cuáles son sus fortalezas y sus limitaciones para poder entender qué tipo de grupos o qué audiencia estamos recibiendo para poder saber cómo vamos a trabajar. Existe la evaluación formativa. Aquí es qué es lo que está aprendiendo el estudiante, está viviendo el proceso. La formativa es para dar un seguimiento, para tener un control de calidad. Entiéndase que la evaluación formativa tiene que ver en lo que ejecuta el instructor, la cantidad de evaluaciones y las herramientas que vamos a utilizar para saber qué es lo que está aprendiendo el estudiante. Es una ejecución muy clara por parte del instructor. Y luego tenemos la evaluación sumativa, que aprendió al final del proceso. Aquí es esa suma total de los resultados de las herramientas que hemos utilizado. Entonces tenemos evaluación diagnóstica para saber qué recibimos, evaluación formativa, qué está aprendiendo, y la evaluación sumativa es el resultado final de todas las evaluaciones o todas las herramientas que hemos utilizado en el proceso. Ahora les voy a hablar sobre tendencias de las evaluaciones virtuales. Empecemos por la evaluación alternativa. Esta evaluación es la que se refiere a lo que son procedimientos y técnicas que se pueden usar en un contexto de enseñanza-aprendizaje, pero esto los comparamos con las actividades diarias. Es decir, todo lo que sucede en su entorno, sus vivencias, su día a día, las llevamos al aula y de esta manera podemos saber cómo procesa los resultados, y ahí no solamente vamos a ver una nota, sino que por medio de la alternativa también podemos ver sus habilidades y destrezas, porque no nos quedamos únicamente con los ejercicios que están dentro del aula. Esto se puede utilizar sobre todo en materias que son prácticas o en capacitaciones dentro de organizaciones que se necesita ver las habilidades y las destrezas de un empleado para ciertas ejecuciones o para ciertos trabajos. Muy bien, ahora voy a hablar de la educación formadora. Fíjense que arriba hablé sobre la educación formativa. La educación formativa, les hablé que tiene que ver con que nosotros vamos a medir qué va aprendiendo el estudiante. En la educación virtual hay una tendencia con la educación formadora. Igualmente, ves el proceso, pero el enfoque es distinto. La formadora también busca recoger los datos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma continua y significativa, pero la formadora
tiene más enfoque en lo que el estudiante está logrando, porque aquí se puede hablar sobre la autorregulación, es decir, el estudiante también está midiendo qué es lo que está aprendiendo y qué tanto está aprendiendo. En el caso de la evaluación formadora, ahora vamos a hablar de la reguladora, que también es llamada formativa, como las que les hablé en la lámina anterior, que tiene que ver con la parte del instructor, porque aquí se ve cuál es el propósito en el proceso que tiene el alumno en su clase o en el curso que esté presentando. Otras tendencias que también podemos ver es la evaluación continua y permanente. Esta es la que se vive en todas las etapas del aprendizaje, porque desde que se comienza hasta que se termina se está evaluando. Cuando hablo de evaluación no estoy hablando de un conjunto de exámenes escritos, estoy hablando de todas las herramientas que podamos utilizar constantemente, porque hasta la evaluación sistemática entra lo que es la evaluación continua y permanente, porque se hace en todo momento. También existe la evaluación auténtica. La evaluación auténtica, ella averigua, o sea, qué es lo que sabe y de qué es capaz el estudiante. Toda la información que puede recoger tiene que ser muy concreta y tiene que ver con vivencias durante el proceso. No solamente cómo responde a nuestras herramientas de evaluación, sino también cómo responde o cómo actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es una tendencia que está tomando auge ahorita con lo que es la educación virtual. Y lo que es más conocido y más popular dentro de lo que es la educación virtual y sobre todo en las etapas de capacitación o entrenamiento profesional es las evaluaciones por competencia, que esta es la que considera donde están todos los dominios del aprendizaje, es decir, hay que conocer las habilidades, el desempeño, el conocimiento y las actitudes del estudiante. Y todos estos logros son los que se van a concretar, porque aquí nosotros vamos a recoger evidencias de su accionar, de su actitud, como lo aprendido o el conocimiento que pueda tener. Esas son tendencias de evaluaciones virtuales. Ahora quiero hacer una aclaratoria y dejar bien aclarado instrumentos y técnicas de evaluación. El instrumento, conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje. Es decir, lo que yo utilizo, el instrumento, un examen, un ensayo, una rúbrica. ¿Qué instrumento voy a utilizar o estoy utilizando para evaluar? Y cuando hablamos de técnica, procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Ahora es cómo yo voy a aplicar ese instrumento. La técnica es la manera como aplico el instrumento y el instrumento es como tal ese formato que utilizo para recoger la información. Entonces tenemos que tener claro cuál es la técnica que vamos a utilizar y el instrumento que vamos a elegir para poder aplicar la técnica de evaluación, sobre todo ahorita en la educación online. Hablemos ahora sobre educación online. Es un proceso sistemático de documentar y usar información acerca del conocimiento, habilidades, actitudes y creencias, que esto puede estar enfocado de manera individual o también puede ser grupal. Entonces la educación online no la podemos limitar a un examen final. Debe haber una variedad como cada una de las tendencias que les he estado planteando y con cada una de ellas poder recoger información con distintos instrumentos para tener una veracidad de la información que se está obteniendo. Ahora vamos a presentarle unas técnicas e instrumentos. Cuando utilizo la técnica de la observación sistemática, ¿qué instrumentos me ayudan a soportar esta técnica de evaluación? La lista de cotejo, el registro anecdótico, los diarios de clase, las escalas de estimación. Ahora, cuando hablamos de situaciones orales de evaluación, que es una técnica, el diálogo de evaluación y el debate son instrumentos que me van a ayudar. También tenemos ejercicios prácticos, donde el instrumento que voy a utilizar, el mapa mental o el mapa conceptual, análisis de casos, proyectos diarios, portafolio y el ensayo. Esos son ejercicios prácticos. Y tenemos las pruebas escritas, que conocemos las de desarrollo, las interpretativas, las objetivas, donde tienen respuesta que puede ser verdadero o falso, selección simple o múltiple, ordenamiento o emparejamiento. Estas son técnicas tradicionales que nosotros hemos utilizado en el aula.
Y hasta el momento llego acá con la información y les digo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo módulo.